Segundo video sobre el islamismo. Vamos a continuar analizando las enseñanzas de Mahoma, tal como veníamos haciéndolo con otras tantas religiones. Como siempre nos vamos a guiar por un libro llamado Las 7 grandes religiones de la filósofa inglesa Anna Besant. Como ya hemos dicho, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de sus conferencias y conversaciones se publicaron más de 300 libros y folletos. La Sociedad Teosófica fue fundada por la señora Helena Blavatsky, quien es autora de ese maravilloso libro que se llama La Doctrina Secreta. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que sigue diciendo la señora Besant con relación al islamismo. Dice: 2 acusaciones graves se han lanzado contra Mahoma, que ya muy viejo se casó con 9 mujeres y que predicó la matanza y exterminio de los infieles. En cuanto a lo primero, cierto es que después de enviudar tuvo 9 esposas, pero pregunta la señora Besant, ¿puede suponerse que a ello le incitara la lujuria y la pasión sexual cuando a los 24 años, en plena juventud, contrajo matrimonio con una mujer de más edad que él y le guardó fidelidad durante los 26 de vida conyugal? No hemos de juzgar así la conducta de un hombre, y si atendemos a las diversas mujeres con que se casó, echaremos de ver que en cada matrimonio contraía nuevos lazos con su pueblo, allegaba alguna ventaja a sus discípulos o satisfacía la imperiosa necesidad de protección en que la mujer se hallaba. Respecto a la matanza y exterminio de los infieles, conviene recordar que los juriperitos musulmanes han expuesto siempre el principio de que cuando hay 2 preceptos, uno de ellos absoluto, como matar al infiel, y otro condicional, como matar al infiel si os ataca y no os consiente practicar vuestra religión. Entonces cabe entender la limitación al precepto absoluto. Esta regla se ve repetida varias veces, confirmada en el Corán, aparte de ejemplo dado prácticamente por el mismo profeta. No hablaré en nombre propio para que no creáis que abogo en su favor, pero citaré las palabras de Mahoma acerca de lo concerniente a los infieles. Dice así Mahoma: si cesan de contrariarte, debes echar ídolo pasado, pero si de nuevo te atacan, habrás de infligirles el castigo condigno a los enemigos de los profetas. Por consiguiente, combáteles hasta que no defiendan la idolatría y que la religión sea por completo de Dios. Si desisten, Dios verá lo que hacen, pero si contra ti se revuelven, sabe que Dios es tu mejor patrón y tu más valioso auxilio. En otro pasaje se lee: invitad a los hombres por la prudencia y la dulce exhortación a seguir los caminos del Señor. En vuestras discusiones con ellos tened suma condescendencia, porque el Señor conoce al que se desvía de su senda y al que por ella camina. Si os vengáis de alguien, que vuestra venganza esté en proporción del agravio, pero si lo soportáis con paciencia, será mayor vuestro crecimiento. Ellos os llevaréis pacientemente la enemistad que se os haga, pero no os aflijáis por causa de los infieles, ni os inquieten sus tramas sutiles, porque Dios está con quienes son justos y le temen. Y además decía: no hagáis violencia alguna en lo tocante a religión. Si abrazan el Islam, irán seguramente encaminados, pero si no quieren abrazarlo, solo te toca orar. El profeta define con mucha precisión el infiel diciendo: los infieles son hombres que obran injustamente, es decir, aquellos cuyas acciones son malas y no los que viven fuera de la religión mahometana, porque según luego veremos, el Islam en la vida del profeta no se contraía únicamente a los adeptos. Si se apartan de vosotros y no os combaten, sino que os brindan paz, Dios nos consiente que les prendáis y matéis. Y pregunta la señora Besant: ¿es justo olvidar estas doctrinas expuestas en el fragor de la guerra y de la presión
y en cambio recordar tan solo las frases pronunciadas para excitar a los menos a combatir contra los más, como cualquier general pudiera pronunciarlas antes de la batalla. He ahí en qué términos expuso el profeta sus preceptos absolutos. Veamos ahora cómo su propia conducta corrobora sus enseñanzas. No recibió agravio que no olvidase, ni injuria que no perdonara. Oh hermanos míos, no miréis a semejante hombre a través del velo de los prejuicios. Toda religión tiene sus defectos, y en la conducta de todo hombre hay extravíos. Discípulos ignorantes suelen obrar en desacuerdo con puntos en que el profeta expuso la verdad. Por lo tanto, juzgad una religión por sus mejores, no por sus peores ministros. Aprenderemos a amarnos unos a otros como hermanos y no a odiarnos como mojigatos y fanáticos. Pasemos ahora a la vida del fundador, que no es lícito ignorar, porque la vida del fundador es nervio y entraña la relación respectiva al estudio de la doctrina islámica. En primer lugar, advertimos la unidad de Dios, cuyo dogma es común a todas las religiones. Singular respecto a este punto es la del profeta árabe, es que concebía a Dios como rey, soberano y legislador, es decir, como nosotros concebimos a Isvara, el supremo Logos. En diferentes pasajes se repiten estas palabras: decid que Dios es un solo Dios, no engendra ni es engendrado, y nadie tiene semejanza con él. Este es el meollo de la doctrina, el tema supremo, porque cada religión tiene una verdad peculiar y un mensaje especial que transmitir, y así como la verdad máxima del hinduismo es la universalidad del yo, del Dios que está en todo hombre y que es todo hombre de la propia suerte, la verdad máxima del Islam es la unidad de Dios como soberano, que no tiene a nadie junto a él, que no tiene par ni segundo. En prueba de ello podría citarse unos cuantos pasajes del Corán, pero basta con dos. El primero: Dios, no hay más Dios que el Dios vivo, que subsiste por sí mismo, que ni dormita ni duerme, que es dueño de cuanto contiene los cielos y la tierra. ¿Quién podrá comunicarse con él sin su beneplácito? Él conoce el pasado y el porvenir de los hombres, pero los hombres no sabrán más que lo que él plazca que sepan. Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra, por él mantenidos en existencia sin número, sin nunca fatigarse. Es el Altísimo, el Omnipotente. Este pasaje aparenta su belleza a pesar de los desaciertos de traducción. Dios atestigua que no hay más Dios que Él. Ángeles, sabios y justos proclaman la misma verdad. No hay más Dios que el todopoderoso y omnisciente Dios. En segundo lugar, advertimos la fe en los profetas de Dios, no solo en uno de ellos, sino en todos los profetas. Repetidas veces dice el Corán que no hay distinción entre los profetas. Todos están inspirados por Dios y cada cual cumple en su país una tarea peculiar. En todo el libro de Mahoma echaré saber que reconoce a los demás profetas y no trata de intervenir en su obra. Dice: todos creen en Dios, en sus ángeles, sus santas escrituras y sus apóstoles. Decid: creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, y no distinguimos entre lo que Dios reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Jesús y los profetas. Los que no creen en Dios ni en sus apóstoles y pretenden establecer distinción entre él y ellos, diciendo: creemos en unos profetas, rechazamos a otras. Esos tales son verdaderamente infieles, a quienes esperan ignominioso castigo. Pero los que creen en Dios y en sus apóstoles y no prefieren a ninguno de ellos contra los demás, esos tales recibirán su recompensa, porque Dios está lleno de gracia y de misericordia. El sentido que da el profeta a la palabra Islam concuerda perfectamente con el espíritu liberal cuya prueba acabamos de ver. Dice Mahoma con frecuencia que solo hay una religión, el Islam. Pero ¿cuál es el significado de la palabra Islam en este caso? Islam significa inclinarse, someterse, y en materia religiosa
someterse a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera religión, según el profeta, y ciertamente que lo es a la perfecta conformidad con la divina voluntad. Pero dice con esto algo nuevo el profeta de Arabia. De ninguna manera, dice la señora Bizan. Él mismo lo confirma en otros pasajes. En verdad, el Islam es la verdadera religión a los ojos de Dios, y los que recibieron las escrituras no se apartaron de ellas hasta que se vieron enemistados por la envidia. Abraham no era judío ni cristiano, sino que profesaba la verdadera religión, pues se sometía a Dios y no se contaba entre los idólatras. En verdad, los más cercanos parientes de Abraham son los que creen en él y siguen sus pasos. Dios protege a los fieles. Y pregunta, ¿quién es el que en materia de religión excede al hombre que se somete a Dios, es operario de la justicia y sigue la ley ortodoxa de Abraham, el amigo de Dios? Únicamente en este concepto es el Islam la verdadera religión. Todo hombre que se somete a Dios, cualquiera que sea su fe, es verdadero hijo del Islam, en el sentido en que el profeta daba a esta palabra. No importa que sus adeptos hayan restringido después el concepto. Contra las interpretaciones de los adeptos puedo aducir las palabras del profeta, como con frecuencia he recorrido a Cristo contra los cristianos del día y a los rishis contra los modernos hindúes. Día llegará en que todos los hombres sean llamados a juicio con sus respectivos caudillos, y todos cuantos tomen el libro con la mano derecha lo lean contenidos y gozosos. Y añade, en cuanto a los verdaderos creyentes y a los judíos, sabeos, cristianos, magos e idólatras, verdaderamente ha de juzgarles Dios el día de la resurrección. No te elegí para velar por los idólatras, ni tampoco eres su guardián. No ultrajes a los ídolos que extraños a Dios invocan, a no ser que criminalmente ultrajen a Dios en su ignorancia. A cada uno de vosotros le di una ley y le tracé una senda, y si prohibiese a Dios, hubiera hecho de vosotros un solo pueblo. Pero juzgó mejor daros diferentes leyes a fin de poneros a prueba en lo que respectivamente os dio. Por lo tanto, confiad en buenas obras, todos volveréis a Dios, y Él entonces os da en qué habéis diferido. Por otra parte, dice la señora Bizan, es preciso no suscitar querellas con las demás religiones, aunque sean idólatras, porque todos comparecerán ante Dios el último día y Él les explicará su desacuerdo. He aquí la gran verdad, la frase sobresaliente del mahometanismo: todos volveremos a Dios. Demos de mano a las disputas hasta que la divina luz nos alumbre. Entonces veremos completa verdad, de la que ahora solo veremos un fragmento. Demos de mano a las disputas, como el Corán ordena, hasta que el Divino Espíritu ilumine a todos los hombres, de modo que vean la común unidad de las innumerables religiones. Y añade la señora Bizan, pasamos ahora a la religión exotérica y echaremos de ver las creencias de los ángeles. Después de Dios gobiernan inmediatamente 4 ángeles: Mijaíl, que es Miguel, el protector; Jibraíl, que es Gabriel, el embajador; Azrael, el de la muerte; e Israfil, el del juicio. Estos 4 ángeles son análogos a los de barajas de los indios. Después de los arcángeles siguen en categoría los ángeles celadores de la guarda, 2 por persona, que notan las acciones de los hombres. Tras vienen las legiones angélicas, que revolotean por el mundo humano, con oficio de aplicar las leyes divinas, cumplir la voluntad de Dios, guiar los pasos del hombre y defenderle y protegerle en el peligro. Son análogos a los devas de los hindúes. Llegan por último las órdenes inferiores, los elementales inferiores de los teósofos, divididos en 7 categorías correspondientes respectivamente a cada uno de los elementos, según enseñan las ciencias ocultas. También admiten los musulmanes la doctrina del séptuple cielo y del séptuple infierno, como todas las religiones exotéricas. Por fin encontramos asimismo a Iblis, que es Satanás, que se rebeló contra el Todopoderoso con sus legiones de ángeles,
protervos y arrojado de los cielos, es desde entonces príncipe del aire, enemigo del hombre. Examinemos ahora los deberes individuales, dice la señora Bissell. El primero y más importante es la rectitud, de la cual habla en hermosas palabras el siguiente pasaje. No es rectitud el orar con el rostro vuelto hacia oriente y occidente. La rectitud está en el corazón de quien cree en Dios, en el juicio final, en los ángeles, las escrituras y los profetas. La rectitud, pues, está en el corazón de quien por amor de Dios socorre a los suyos, a los huérfanos, a los necesitados, a los cautivos. Rectos son los constantes en la plegaria, los que dan limosna, cumplen sus promesas, son pacientes en la adversidad y en tiempo de prueba y de violencia. Rectos son los sinceros y los que temen a Dios. En verdad, Dios nos manda ser justos, practicar el bien y subvenir a las necesidades de la familia. Prohíbe la maldad, la injusticia y la opresión. ¿No le di al hombre 2 ojos, 2 labios y una lengua? ¿No le enseñé el sendero del bien y el sendero del mal? Sin embargo, no intenta escalar la roca. ¿Quién podrá darle a entender lo que es otra roca? Trepar a su altura es redimir el cautivo, dar de comer al hambriento, al paciente, al huérfano, al mendigo. Los creyentes que así lo hacen y con misericordia se tratan, serán los compañeros de la mano derecha. Y añadimos el Corán. La verdadera fortuna de un hombre en la otra vida es el bien que en esta hizo a sus semejantes. Al morir preguntan los hombres qué bienes deja, pero los ángeles en la tumba le interrogan y preguntan qué acciones lleva por delante. El examen de esta doctrina exige que recordemos la situación en que el profeta había encontrado a su pueblo y que sin embargo este mismo pueblo practicó cuanto se le había enseñado. Consideremos ahora la doctrina musulmana en relación con la mujer. ¿Cuán equivocado concepto tiene el mundo de las teorías del profeta acerca de las mujeres? Se te acaba enseñado que no tienen alma. ¿Por qué calumniar al profeta de Dios? Oíd lo que verdaderamente enseñó. Dijo, según el Corán, quien obre mal será castigado y no encontrará otro auxilio y patronato que el de Dios, pero quien obra bien, hombre o mujer, es verdadero creyente, será admitido en el paraíso y no se le tratará con injusticia. En verdad, los musulmanes de ambos sexos y los verdaderos creyentes de cualquier credo que sean, y los hombres devotos y las mujeres devotas, y los hombres sufridos y las mujeres sufridas, y los hombres humildes y las mujeres humildes, los que de cualquier sexo que sean, dan limosnas, y los hombres que ayunan, y las mujeres que ayudan, y los hombres castos y las mujeres castas, y los que de cualquier sexo que sean, piensan a menudo en Dios. Para ellos tiene Dios reservado el perdón y grandes recompensas. No consentiré que se pierda la obra de que entre vosotros trabaje, sea hombre o mujer. Cada uno de ellos procede del otro. Además, el profeta cuidó de infundir gran respeto hacia la mujer. Decía, oh hombres, tened a vuestro Dios que os creó descendientes de un solo hombre, del cual creó a la mujer, y por ambos multiplicó el número de hombres y mujeres. Temed a Dios en nombre de quien os imploráis unos a otros. Respetad a las mujeres que os han engendrado, porque Dios vela por vosotros. Y añade, el alma del hombre es naturalmente inclinada a la codicia, pero si os portáis bien con las mujeres y teméis agraviarlas, Dios sabe cómo obráis. Así que las enseñanzas del profeta no se limitaban, sin embargo, a generalidades. La ley de herencia con respecto a la mujer es mucho más justa y más liberal que la vigente en la era cristiana. Inglaterra hasta hace unos 20 años. La ley musulmana relativa a las mujeres puede servir de modelo. Estaban protegidas en su propiedad y no podían quedar privadas de una parte de la herencia de los padres, hermanos o maridos. Pero se dirá, ¿y la poligamia?
He aquí el error no concerniente a la mujer. Es cierto, pero ¿cómo viven quienes así juzgan? ¿Acaso olvidan que esta ley se promulgó para un pueblo sumido en el más grosero libertinaje, que de aquella suerte quedó restringido a un límite de 4 mujeres? Dice el Antiguo Testamento que Polígamo era el amigo de Dios, el hombre que obraba según el corazón de Dios. Además, el Nuevo Testamento solo prohíbe la poligamia de obispos y diáconos, de quienes se dice que solo tengan una sola mujer. También encontramos la poligamia en los antiguos libros indos. Es tan cómodo señalar defectos en las creencias ajenas, pero ¿cómo se atreven los occidentales a despotricar contra la poligamia restringida de los orientales si entre ellos predomina la prostitución? Por ahora solo observan la monogamia en el mundo de hombres puros de todos los países. Así pues, no es monogamia tener una mujer legítima y concubinas encubiertas. Al así, no trato de atacar nada, sino que los hombres se hagan mutua justicia. Un solo hombre y una sola mujer, he ahí el verdadero matrimonio. Malo es lo de esto se aparta, pero la mayor parte de los hombres no son todavía bastante puros para ello, y tal vez la poligamia oriental, que cuida, protege, alimenta y viste a las esposas, sobrepuja en las balanzas de la justicia a la prostitución de Occidente, que toma a una mujer para deleite de los sentidos y la echa a la calle luego de satisfecho el gusto. Confesad que ambas cosas son malas, pero no permitáis que el cristiano vitupere al musulmán por un pecado que uno y otro tienen. La poligamia es mala, hermanos musulmanes, y recordad que vuestro profeta no ordenó que más segunda mujer. Era impensable que pudiera quererla tanto como la primera y tratarla con igualdad y justicia. Pero ¿qué hombre puede amar a mujer con el mismo amor y la misma justicia? Sin esta condición no permite el profeta más de una mujer, y me parece que la estableció a fin de que la monogamia fue sustituyendo poco a poco a la poligamia hasta suprimir de su religión tamaña vergüenza. Y añada la señora Visa, una sola cita probará que a los hijos se les infunden sentimientos de ternura respecto a los padres. El Señor te ha mandado solo a él adores y que demuestres cariño a tus padres. No les desprecies ni los reconvengas, sino que háblales con respeto, humildad y ternura, diciendo, oh Señor, sé misericordioso con ellos, que me alimentaron de niño. Y que justicia y liberalidad se advierte en el trato de los esclavos. Dice así el Corán, si alguno de nuestros esclavos desease acta de rescate, levantádsela vosotros mismos, si no conocéis que es de caridad, y dadle parte de las riquezas que Dios os dio. Veamos ahora cuáles son los deberes personales que Mahoma prescribe. Primero, recitar cotidianamente el calima o profesión de fe que dice, Dios es Dios y Mahoma su profeta. Segundo, la limosna, en granos, frutos, mercancías, ganados, especies o dinero destinado a los extranjeros, pobres, huérfanos o cautivos. Sobre la limosna dice el Corán, solo debéis dar limosna a los pobres y necesitados, a los encargados de pedirla, a los que no pueden pagar sus deudas, al viajero y para el rescate de cautivos y el fomento de la religión. Y cualquier limosna que tienes y cualquier voto que haréis, Dios lo sabe, pero los impíos no encontrarán quien les socorra. Bien está la limosna en público, pero mejor será para vosotros y os redimirá de pecado si en secreto y de propia mano la dais al pobre. Dios sabe lo que hacéis. La distribución de limosnas no es cosa vuestra, porque Dios las encamina hacia quien le place. El bien que hagáis en limosnas recaerá sobre vosotros, pero no deis nada sin otro sentimiento que vuestro deseo de ver el rostro de Dios. Muy hermoso el siguiente pasaje de un sermón del profeta acerca de la limosna. Dice, toda buena acción es una limosna, es caridad,
Caridad es mirar sonrientes a vuestro hermano. La exhortación a la virtud equivale a una limosna. Caridad es reconducir por la vida al extraviado. Caridad es acompañar a un ciego. Caridad es apartar de un camino las piedras, malezas y otros obstáculos. Caridad es dar de beber al sediento. Y tercero, el salat, o los 5 plegarias cotidianas a determinadas horas del día. Son oraciones muy nobles y hermosas. Y cuarto, el rosa o ayuno del Ramadán, que dura 30 días. El vino está rigurosamente prohibido en todo tiempo. Y quinto, el ágida o peregrinación a la Meca, con tal de que el peregrino deje asegurado entre tanto el sustento a los suyos. Prescindiendo por su poca importancia la gran división de los musulmanes en sunitas y chiitas, así como de la cuestión de los imanes, pasemos ahora a tratar de la filosofía muslímica, dice la señora Bizan, porque si en el moderno Islam hay algo desdeñable, no hay en cambio términos lo suficientemente técnicos para describir lo que fue el Islam en tiempos de pujanza mental. Dice el profeta en un sermón: adquirid ciencia, porque poderoso es quien la adquiere en el camino del Señor. El que da la ciencia habla, alaba al Señor. Quien busca la ciencia adora a Dios. Quien la divulga da limosna. Quien la enseña a los que desean aprenderla cumple un acto de devoción hacia Dios. La pone a su poseedor en estado de distinguir lo prohibido de lo lícito. Alumbra el camino del ciego. Es amiga en el desierto, compañía en la soledad y compañera en el aislamiento. Nos encamina a la dicha y nos sostiene en el infortunio. Es nuestro ornato entre los amigos y nuestro escudo contra los enemigos. Por la ciencia llega el siervo de Dios a las alturas del bien y de las nobles posiciones. Se equipara a los soberanos en este mundo y alcanza la suprema felicidad en el otro. Tiene el profeta frase tan profunda que no por menos de citarla: la tinta del sabio vale más que la sangre del mártir. Sorprende esta declaración en un profeta porque los mártires derramaron sangre, y sin embargo, cuán verdadera. El bien amado Alí, yerno del profeta, fue el inspirador de toda la doctrina del Islam y el manantial de que brotó su maravillosa erudición. Enseñaba en el fragor de los combates e insistía continuamente en exhortar a los jóvenes al estudio para que aprendieran y dominaran las ciencias, con preferencia a toda otra cosa. Describe allí la ciencia de un modo que vale la pena de recordarlo. La luz del corazón es su ciencia, la verdad su principal objeto, la inspiración su guía, Dios su inspirador y la palabra humana su instrumento. Pocas descripciones de la ciencia tan bellas como esta han salido de los labios del hombre. Durante 100 años, los discípulos de Alí se entregaron al estudio, mientras que los demás musulmanes blandían la guitarra. Un siglo de apacibles estudios que precedieron a la obra. ¿Y qué obra? Del siglo VIII al siglo XIV, los hijos del Islam empuñan la antorcha de la ciencia y por doquiera que van llevan su saber consigo. Cierto es que conquistaron, pero sus conquistas están señaladas por la fundación de escuelas y universidades como las del Cairo, Bagdad y Córdoba. Toda la Europa cristiana afluye a la feraz Andalucía para aprender de maestros musulmanes las olvidadas ciencias. Enseñan astronomía, traducen el Siddhartha indio, escriben tratados de astronomía, química y matemáticas. El Papa Silvestre II estudió en su mocedad ciencias exactas en la escuela de Córdoba, por lo que le acusaron de hereje y de hijo del diablo. Los musulmanes llegan hasta los extremos de la invención. Prosiguen el estudio de las matemáticas, en donde lo dejaron indos y griegos, e inventan las ecuaciones de segundo grado, el cuadrático, el teorema del binomio, la trigonometría rectilínea y esférica. Construyen además el primer telescopio, observan los astros, calculan las dimensiones de la Tierra según las medidas tomadas en las costas del Mar Rojo,
idean un nuevo orden arquitectónico, descubren una nueva música, enseñan la ciencia agrícola y colocan la industria en su máximo punto de existencia. ¿Pero se detienen aquí? No, en filosofía se remontan a mayor altura y se sumergen en la esencia misma del Ser Supremo, proclamando el absoluto, distinguiendo las relaciones del hombre con el único sin par. Exponen la identidad del espíritu humano y del espíritu divino, abarcan espacio y tiempo, y su metafísico estilo cerebro descubre las más admirables verdades filosóficas, el Vedanta puro de los indos, al cual converge toda ciencia, así que los nombres de Ibusina y Burrus prevalecen ahora sobre todos los demás. Tal fue durante 6 siglos la explosión de ciencia que levantaron los pasos del profeta. Si todos los hermanos del Irak quisieran traducir a los idiomas modernos las obras maestras de sus grandes hombres, ojalá quisieran enseñárselas a sus hijos e instruirles en el conocimiento de su propia filosofía. Entonces colocarían el hombre del Islam en lugar preferente entre las filosofías del mundo. Todo musulmán culto debía conocer esta filosofía, como el indo conoce el Vedanta, a fin de justificar a su profeta ante el mundo intelectual. Y añade la señora Bisa: dije antes que toda religión tiene su aspecto místico, y por lo tanto también la tiene la del Islam. Ali fue precursor y sus discípulos los mantenedores del movimiento místico. Al año siguiente de la vida de la Meca, se reunieron 45 hombres de espíritu sencillo con propósito de servir a Dios y a su profeta, vivir en comunidad y observar prácticas ascéticas. Este fue el germen del sufismo o aspecto místico del Islam. Total que esta es en parte el segundo video sobre el islamismo. En el tercero y último vamos a ver la parte mística del Islam, que también es muy fina y enseña grandes verdades sobre la religión.